Principio de edificación del Nuevo Testamento. Es un capítulo muy interesante que yo supongo que todos ustedes han leído, porque ustedes leyeron el contenido. Yo voy a asegurarme de no entrar exactamente en los detalles del contenido porque sería llover sobre mojado. Lo que voy a hacer es a subrayar los principios generales que necesitamos afirmar. Son 8 principios generales que debemos aprender y que yo quiero que oremos. Primero vamos a orar y luego vamos a exponer esos principios, a subrayar esos principios que están allí y que son muy, muy importantes para nosotros como iglesia tener, porque la meta de este particular estudio es que lleguemos a tener iglesia conforme a los principios de las escrituras en el Nuevo Testamento en el siglo XXI. Esto no es difícil, si para eso así lo diseñó Dios. Dios quiere que su iglesia, y por supuesto Jesús lo dijo así, Él no solo dijo la puerta del infierno no prevalecerán contra ella, sino que la iglesia es simplemente está garantizada, atemporal. La iglesia es atemporal, el tiempo no la afecta. Los valores de la cultura cambian, la gente cambia, las circunstancias vienen, pero la iglesia de Jesús está llamada siempre a ser la misma y avanzando. La misma en función de su estructura, su principio y avanzando. Oremos, uno de ustedes que quiera orar, hermano Daniel Woodring. Ora, hermano, por favor. Y comenzamos. Amante Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar reunidos, aunque estemos a larga distancia, por medio de Zoom. Gracias, Señor, por el hermano Félix. Y te damos gracias, Señor, por el tiempo que él ha tomado para preparar y para compartir con nosotros. Te pedimos, Señor, que todo lo que se hable, todo lo que se haga en esta noche sea para tu honra y gloria, y que cada uno de nosotros podamos no solamente aprender, pero poner estas cosas en prácticas en nuestras vidas y en nuestros ministerios también. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues tal como decíamos, hermano, el tema es que si hablamos de principio de edificación del Nuevo Testamento, hay que ir a la iglesia local. Y yo quiero esta vez subrayar un principio que cuando estuve allí en la conferencia lo dije, pero lo dije muy en sentido general y no sé cuántos de ustedes se preguntaron la fundamentación de ese principio. Yo le decía que el tema del discipulado, todo el proceso discipular debe ser de la iglesia local, no es de los individuos. Los individuos no tenemos autoridad al margen de la iglesia. Jesús no le dio autoridad a personas, le dio autoridad a la iglesia. Él le dio autoridad a los apóstoles y esa autoridad vino por las escrituras a la iglesia. Y en la iglesia local, por supuesto, en la persona de sus líderes, ¿verdad? No estamos diciendo que los individuos no cuenten, estamos diciendo que esos individuos son empoderados en su andar por la fe, en agradar al Señor, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y cuando hablamos al principio, desde el particular asunto del discipulado, yo voy a adelantarme, antes de entrar a los principios particulares que el libro enseña, voy a adelantarme a decirles qué fue lo que pasó. Y es bueno que presten atención a esto, porque si sabemos esto, entonces tendremos mejor conciencia para hacer las cosas como el Señor nos dirija por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es que sigue guiando a la iglesia. Es el Espíritu que guía a la iglesia. La guió antes, la guía ahora y se la presentará glorificada a Jesús. El Espíritu Santo nunca va a dejar de conducir la iglesia siempre que nosotros cooperemos y que nosotros querramos hacer nuestra parte. Porque se trata de una expresión de la comunión. Y la comunión es una decisión en la que dos seres diferentes optan por andar juntos, por compartirlo todo, por gozarse. A mí me gusta la palabra cooperar, por cooperar en el propósito particular. En este caso, la iglesia es el conjunto de los creyentes que profesan fe personal en Cristo. Y esa fe personal en Cristo, unidos, componen la iglesia local. Y se dio un fenómeno en la iglesia que voy a irme muy allá para contestarle alguna pregunta que quizá usted se ha hecho. Quizá usted se ha preguntado, ¿cómo la iglesia se estructura? ¿Cómo se da la estructura de la iglesia cuando sucede la transición de la cultura hebrea a la cultura gentil, a los gentiles, cuando se hace greco-romana? Porque evidentemente la iglesia no es católico-romana. Si usted va a solo mirar el libro de los Hechos, quédese ahí en los valores del libro de los Hechos, y usted va a entender que la iglesia no es católica, apostólica y romana. La iglesia católica, apostólica y romana es una expresión de fe de la iglesia, pero esa no es la iglesia, cuidado con eso.
Cuidado con eso. La iglesia del Señor no tiene un nombre, como lo llamemos, bautista, bíblico, cristiano, metodista, pentecostal o menonita o católica romana o ortodoxa griega. No, 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 no confundamos el asunto. Es la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo, fundamentalmente el cuerpo de Cristo que vive en la persona de cada uno de sus creyentes. Esa iglesia nunca se ha reunido todavía. Esa iglesia se va a reunir el día que el Señor Jesucristo, en el propósito del Padre, llegó el tiempo y llega el tiempo indicado, y esa iglesia se va a reunir una vez por siempre. Cuando esa iglesia de la que le hablo, la iglesia como un organismo. Ahora bien, la iglesia tiene dos lados. Es el cuerpo de Cristo y es una institución. La institución que es la única entidad en el mundo, la única entidad en el mundo que obedece a un gobierno extraterrestre, y cuidado con la palabra que está oyendo, extraterrestre en el sentido de que no está aquí en la tierra, en la tierra en el sentido de que el Señor está a la diestra del Padre. Quien gobierna la iglesia vive en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y Jesús, que son la misma persona, pero que tienen identidades particulares y se ocupan de funciones particulares, son aquellos por los cuales la iglesia vive y existe. Ahora, ¿qué pasó? Cuando ese cuerpo de Cristo que emerge, según según mi formación, en Pentecostés. Si usted tiene alguna influencia de los hermanos reformados y de los que creen en la teología del pacto, yo le respeto su punto de vista. No se preocupe. Yo creo que la iglesia comienza en Pentecostés. La iglesia no comienza allá con Abel en el Edén, en Pentecostés. Según mi convicción, pero recuérdese, eso no es cuestión de que un pulso y a ver quién tiene la razón. Eso déjelo ahí tranquilo. Si usted cree diferente, créalo, no se preocupe, que eso no evita que usted y yo seamos hermanos en Cristo. Lo que quiero decirle es que aquí está, esa es mi particular convicción. La iglesia nace judía, nace en Jerusalén, nace del entorno de la nación de Israel, pero como usted va a encontrar, hay una transición que se da, que la iglesia va a cumplir aquello que Jesús manda en la Gran Comisión. La orden fue que vayamos a todas las naciones, que prediquemos el evangelio, que hagamos discípulos a todas las naciones. Pero ese hecho de hacer discípulo, ¿cómo es que eso sucede? ¿Cómo se estructura la iglesia? La iglesia nace judía. Ok, los primeros elementos que van a darle forma a la iglesia lo adopta de la sinagoga. La iglesia toma tanto de la sinagoga como de la cultura greco-romana valores que le hacen ser en el tiempo. De la sinagoga, elementos de su reunión lo tomamos, lo aprendimos de la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia en su expresión local. Usted recuerda que la iglesia tuvo su origen en las casas. En las casas. Y yo predicaba a los hermanos diciéndole este domingo pasado eso, que vivimos en un tiempo en el que la iglesia necesita regresar a las casas, por muchas razones. No digo abandonar los templos, digo extender su extensión, su brazo hacia la casa, hacia las familias, a que la fe se defina en función de las casas. Yo no sé en el caso de ustedes, en Dominicana, supongo que pronto tendrán el mismo problema. Para aquí en Estados Unidos, el problema gravísimo que tenemos es que el Estado, la estructura del Estado, el Estado como sistema, está minando las casas, está acabando con la autoridad de los padres, está impidiendo que los hijos sean instruidos por los padres y que siquiera se ganen el respeto de su padre. Y como Dios en su palabra, Dios no escribió su palabra para que, por si nosotros vivíamos en un país que se llama Inglaterra o en China o en Cuba o en República Dominicana o en Estados Unidos. Dios escribió su palabra para que donde vivamos, cualquiera que sea el contexto, su palabra sea la verdad y cumpla la función de conducirnos a conocer a Dios. Por eso la palabra de Deuteronomio capítulo 6, esta palabra que yo te mando estarán sobre tu corazón y la enseñará a tus hijos. Le menciono eso de lado y regreso al asunto. La iglesia adquiere de la sinagoga la estructura básica, el cómo adorar, lo que se hacía, lo que se leía. En la sinagoga se leía la palabra, se cantaban unos cánticos, en este caso salmos, se explicaba esa palabra y en eso consistía el culto básico. La iglesia que comienza en la plazoleta del templo se nutre de las familias porque comen juntos, se van comunicando juntos, van creciendo juntos y van a encontrar que por los primeros 2 siglos la iglesia estuvo ligada siempre a las casas. La iglesia no necesita un templo como tal, ni lo necesitó hasta que Constantino en el 313 vació
vació los templos paganos y ordenó que el pueblo fuera a la iglesia. Y eso fue un desastre. Eso fue un desastre, porque se debía obediencia política al emperador y es exactamente parte de lo que conocemos como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Usted sabe que la Iglesia Católica se llega a hacer ya no por una orden del emperador, pero sí por un concordato o por una decisión de que te bautizan, pero que no entra en juego el hecho de lo que nos hace iglesia. Nos hace iglesia recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador en función de su resurrección, su obra acabada en la cruz del Calvario. Somos iglesia cuando nacemos del Espíritu por haber aceptado a Jesús. Lo que sucede es esto, voy a echar un chin para atrás. La iglesia adquiere una dimensión muy particular cuando Pablo sale hacia los gentiles con Bernabé y la iglesia llega a Europa. Cuando llega a Europa la iglesia, entonces el apóstol Pablo adopta de la cultura judía, él toma el gobierno de la iglesia. Mezcla las dos cosas. Por un lado va a tomar los ancianos, que era gobierno en la sinagoga, y por otro lado va a tomar obispos, ¿se acuerdan la palabra de los sobreveedores y la estructura que viene de afuera? Que eso venía del gobierno civil romano. Entonces eso da la formación a la iglesia. Pero ¿qué resulta? Que eso atrajo, esa organización, la iglesia como cuerpo, trae una dimensión diferente del discipulado. Una dimensión diferente, no única, sino un poco diferente respecto a donde la iglesia está ubicada ahora. Jesús hizo discípulos llamando a personas particulares por nombre. La iglesia hace discípulos recibiendo en su seno a personas que Dios trae a ella. ¿Usted nota la diferencia? Los discípulos de Jesús fueron un grupo particular que Jesús forma para darle exactamente la autoridad de recibir de Dios lo que va a ser la funcionalidad de la iglesia en todo sentido. Se la da a ellos desde la autoridad, ellos dan la escritura y la entregan a la iglesia. ¿Y qué resulta? Que la iglesia, cuando adopta su forma, adopta consigo la capacidad de formar discípulos a la manera que su cultura, que la demanda del contexto lo tenga, desde la enseñanza de Jesús, desde la enseñanza de la palabra, usando lo mejor de la cultura para darle sentido a esa fe. No sé si lo he confundido. Si lo he confundido, me paro aquí para que lo clarifiquemos un poquito. Está claro. ¿Está claro? Como el sol del mediodía. Pues si está claro, yo me alegro de oír eso. ¿Está claro? Estoy con usted en relación a la parte de que la iglesia comienza en el Pentecostés. Sí, y a lo que quiero que quede claro es que no pecamos cuando nosotros entendemos que el proceso discipular es un asunto de la iglesia, la que enseña es la iglesia, y que la iglesia debe estructurar toda su pedagogía y toda su dinámica alrededor de instruir como un proceso de discipulado intencional. Por supuesto que eso puede implicar que tenemos algunos hermanos que tienen una particularidad de dones y que los que son maestros, pues eso quizás pueden hacer un mejor trabajo dirigido a cierta persona. Pero lo que quiero decir es que el modelo occidental, lo que se adoptó en sentido general en el sector protestante de la iglesia, cuando se habla de discipulado, se habla de imitar más o menos lo que Jesús hizo, pero eso es simplemente irrepetible. Olvídelo, eso es irrepetible. Es irrepetible por la metodología. Jesús usó un método que solo Jesús podía usarlo. Digo, eficazmente. El método de Jesús técnicamente se llama peripateu. Literalmente significa de caminar alrededor. Es didáctica de la vida. Y si usted observa los evangelios, observe que Jesús tenía 3 grandes fuentes para enseñar. Jesús enseñaba desde 3 grandes fuentes. ¿Cuáles eran? La flora, la fauna y el ser humano. Si usted quiere saber qué es eso se llama la vida. Observe la enseñanza de Jesús. Pero Jesús por eso no enseñaba, él enseñaba en la sinagoga de vez en cuando. A veces iba a la plazoleta del templo, a la puerta de Salomón, pero mayormente enseñaba con sus discípulos siguiéndole. Él era literalmente, él era el buen pastor y él iba de lugar en lugares con sus discípulos. Ahora, ese modelo es ideal y fue dedicado a ese grupo. Jamás
Pero de que sea ¿Alguien se le abrió el micrófono? ¿Quién tiene un micrófono abierto por ahí que está? Ya lo cerraron, parece. ¿Puedo seguir? El tema es que a la iglesia, la transición se da en el ministerio de Pablo y los gentiles, los apóstoles de la segunda generación hacia los gentiles, que adoptan en la cultura, donde quiera que la iglesia iba, ellos cogían lo mejor de la cultura y lo ponían al servicio de la fe. Eso, hermano, es lo que debe suceder siempre. Así lo diseñó Dios. ¿Qué cosa? Que se tome los valores de la cultura y se adapte. Estoy hablando contexto de iglesia local. Me he detenido a decir eso porque para que con toda buena conciencia nosotros hagamos lo que debemos hacer en función de los recursos que tenemos y entiéndase el contexto, mi iglesia local, porque que no es verdad que la gente aprende. ¿Dónde le digo? Gumercindo, te voy a decir, la gente no aprende en Blanco Arriba igual que en la capital, ¿verdad que no? No te oigo, Gumercindo, no te oigo. Jamás. Ajá. Cultura diferente, ambiente diferente, medio diferente. Ok, ¿qué significa eso? Que hacer discípulos desde la iglesia de Blanco Arriba y hacer discípulos desde la iglesia de la capital o de San Juan de la Maguana o de cualquier otro contexto va a variar. Vamos a ser los mismos discípulos, vamos a usar la misma palabra, el mismo Señor Jesucristo, la misma fe, pero la metodología va a variar y usted debe abrirse a la posibilidad de que el Espíritu Santo le guíe a usted a ser original, a usar recursos de su cultura que no están en otros lugares. Dicho eso, dije todo eso para hablar de los 8 principios. Si no hay preguntas, yo sigo. Félix, Sí, a veces eso también sucede, por ejemplo, de tiempo en tiempo. Por un ejemplo, quizás el método que usamos en Santiago hace 35 años, por cómo ha variado la cultura, la gente, la nueva generación, quizás no es efectivo, tendría que cambiarse también, aún en las mismas ciudades. Que quizá no, Tito, que quizá no, quita el adverbio y di, es así. Oiga, ¿qué pasa? Vino nuevo en odre nuevo, acuérdense, vino nuevo en odre nuevo. Todo lo que usted recibe en este tiempo, a manera de información que usted recibe, hágase la idea de que eso es muy bueno, pero hasta que eso sea suyo, usted tiene que asegurarse de los vinos nuevos, de poner vino nuevo en odre nuevo para que no pierda la información. De forma muy simple, mire, yo trato de comunicar la información a usted. Estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI tenemos varias características que no teníamos en el siglo XX hasta el año 2000. Por ejemplo, yo soy una persona que tengo mucha dificultad con el tema de la computación. ¿Por qué razón? Porque yo nunca estudié cómputo. Yo soy un mecanógrafo graduado. Yo soy archivista, corresponsal, taquígrafo. Yo vengo de educación técnica a nivel de instituto comercial. Y me monté en un procesador de palabras y después me monté en una computadora. Oiga, pero la computadora a mí me lleva ¿cómo le digo? Medio ganchete. ¿Por qué? Porque aunque yo tengo el conocer la mecánica de eso, que fue lo que aprendí en el siglo pasado, la tecnología y todo el desarrollo humano que se ha añadido a eso los últimos 21 años ha sido tan terrible que yo puedo hacer esta afirmación. No hay un solo ser humano que la maneje toda eficazmente. Todos estamos a la saga, todos estamos aprendiendo, todo, porque mira, un teléfono. Félix, sí. Usted mencionaba que dependiendo el contexto y la cultura va a ser la metodología que se va a utilizar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo hacer para no dejar que la cultura nos arrope? Que al final, que fue lo que pasó con la iglesia de Corintio, que su cultura lo estaba arropando y estaban haciendo prácticas que eran parte de su cultura, pero no necesariamente fundamentada en las escrituras o con los principios de la escritura. Y Pablo tiene que ir a poner orden y a decirle toda esa clase de cosas que ellos estaban haciendo. Entonces, hemos estado viendo en este postmodernismo como muchas iglesias, por estar en los tiempos, han dejado que la cultura lo arrope a tal punto que ya los principios que siguen no son los de la escritura, sino de la cultura.
¿cómo hacemos para que no nos arrope, pero tampoco quedarnos sin la sábana? No sé si me doy a entender. Perfecto, te entiendo perfecto, perfecto. Hace años que yo acuñé una frase porque me di cuenta de eso que tú estás diciendo. Yo dije, wow, pobre de nosotros los dominicanos. En particular lo dije de los dominicanos, que nos encontró la posmodernidad en plena Edad Media. ¿Usted sabe qué significa eso? Que nosotros, educacionalmente hablando, por decirlo solo en un renglón, por ser quienes somos como país, tenemos 5 siglos atrás respecto al desarrollo humano. Pero ¿qué resulta? Que la vida no se queda parada. Yo entro en el tema que tú mencionaste, hermano, ahora mismo. Solo estoy diciéndolo como te comprendí. El tema es que nos encuentre la posmodernidad, porque la vida es dinámica, la vida no se detiene. No importa que Colón venga y encuentre todavía, la vida ha seguido. Y donde estamos en el presente es en la posmodernidad, donde todo es relativo y lo único absoluto es que todo es relativo. Aquí viene tu pregunta. ¿Cómo podemos hacer nosotros en la iglesia para evitar que nos arrope? Pues mira qué pasa. La característica es esta. Tú mencionaste los hermanos corintios y aquí está. Ese es un problema de personas inmaduras. Una persona que ha crecido un poquito espiritualmente sabe que tiene un compromiso con Dios que dice que necesitamos ser sobrios en todo, que el espiritual tiene la capacidad de juzgar todas las cosas y él no es juzgado por nadie, que tiene el Espíritu Santo de Dios, de quien depende y debe depender en oración para guiarle respecto a lo que debe hacerse o no debe hacerse en la iglesia. Y por no seguir dándote la lista más larga, te voy a decir que lo que necesitamos hacer nosotros para preservarnos es asegurarnos de usar los recursos que Jesús usó, tal como Jesús lo enseñó. Ahorita le dije, vino nuevo en odre nuevo. Me refería a lo que recibían. ¿Y qué hacemos con lo que ya tú tienes? Una vez que tú tienes conocimiento, porque tú has vivido, ¿qué hacemos con los 30 años de fe que tiene mi hermano Gumer? Gumer, ¿tiene 30 años de la fe? ¿Aló? Ese tiene más, que no lo engañe, que ese tiene más de 30 años en la fe, Gumercindo. Él le va a decir 30, pero él tiene como 50. De pastor, Félix. De pastor. Nada más en la fe, nada más en la fe. Sí, señor, sí. Ok. Eso es un ejemplo. Hermano, ¿qué va a hacer Gumercindo con sus 30 años de experiencia y de formación respecto a la novedad que está recibiendo? ¿Abandonarlo? No. Jesús dijo, enseñó Jesús, que todo escriba docto en el reino de los cielos es como el padre de familia que de su baúl saca cosas nuevas y cosas viejas. Te toca a ti ser sobrio, equilibrado y a aprender a usar de los recursos que ya tiene al día de hoy, ponerlo al día de hoy. Tú dices, ¿cómo se hace eso? Bueno, la ventaja que tenemos es que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que en última instancia es quien nos guía, quien nos dirige. Lo que pasa es que muchos de nosotros, una característica de esta cultura, sobre todo la cultura occidental, es que nos hemos hecho demasiado racionales. Sabe que el péndulo se mueve de extremo a extremo. Los seres humanos se mueven de la racionalidad a la emocionalidad, cuando la verdad es que debemos seguir siendo siempre racionales, siempre emocionales, pero en la guía del Espíritu Santo. Ese es el tema. Porque no podemos, el ser humano no puede por sí mismo hacer esto, pensar racionalmente y sentir emocionalmente al mismo tiempo. Eso no se puede. Los humanos no tenemos esa capacidad. Si le parece, no sé si contesté la pregunta de mi hermano. Bueno, puedo seguir. Sigo. Son 8 principios en los que la iglesia local juega un papel determinante. Sobre todo, el primero dice así, que debemos tener, si vamos a edificarnos como la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento se edifica en su expresión local. El primer principio es ese. La iglesia local debe ser tomada como el principal medio de edificación. Y hermanos, eso no es cualquier cosa. Lo que el hermano Jingues está sugiriendo ahí es una verdad tremenda. Lo que viene a suceder es que regularmente nosotros no entendemos la dimensión del estar en la iglesia, del ser iglesia. Óigame, un cristiano tiene la necesidad de congregarse, no si quiere. Es que la razón de ser de su fe es su conexión con la iglesia. Porque la fe individual no crece sola. La fe individual por así decirlo, se autentica y se valida sola, pero se valida en el contacto del cuerpo
como ustedes van a ver en el Nuevo Testamento, el énfasis siempre está a que somos miembros los unos de los otros, todos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno miembro en particular. Cuando Jesús dijo que Él está en medio de nosotros, cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo. Jesús está diciendo no solo de su presencia física, está diciendo de su presencia dinámica por el Espíritu Santo, quien dinamiza la comunión. Dinamiza, la palabra dinamos es la palabra poder, quien nos da el poder de amarnos, de recibirnos, de aceptarnos, de valorarnos, de respetarnos los unos a los otros, de servirnos por amor. Hermanos, la razón de la iglesia en el mundo es darle sentido a la vida, a esta vida de este mundo. Y eso no es, no es solo respecto hacia afuera, es también respecto a nosotros primero. La iglesia local es el centro y tiene que ser funcional, el centro de donde se irradia todo lo que tiene que ver con la edificación en la fe. Un creyente que deja de ir a la iglesia, que no está en comunión con sus hermanos, es un creyente que se está negando a sí mismo el privilegio de crecer espiritualmente. Porque sí es cierto que necesitamos tener una vida devocional, una vida de frente a Dios, una vida de oración. También es cierto que esa vida tiene que ser complementaria con la vida hacia adentro, es decir, hacia la comunión con los hermanos, que es donde somos fortalecidos. Por eso que el autor de Hebreo, usted recuerda que en la Biblia casi no se habla de eso, excepto aquel problema que tuvo la iglesia de Jerusalén, que fue que ellos dejaron, algunos de ellos, luchando con el tema de la ley. Usted sabe que muchos de ellos creyeron, muchos de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes y la familia creyeron, pero a ellos les costó mucho zafarse de la cultura de la ley. Y muchos de ellos pues se encontraron cuando vino la persecución, Hechos capítulo 8, capítulo 8, la gran persecución que hubo a causa de la muerte de Esteban. Resulta que muchos de ellos comenzaron a sentir. Capítulo 7 mataron a Esteban, el capítulo 8 Pablo desata la persecución. Usted va a encontrar que todos fueron esparcidos excepto los apóstoles. Eran más de 10,000 personas, todos. Y algunos de ellos pues no le asentó bien su nueva fe, porque en su fe antigua, entiéndase el judaísmo, ellos lo tenían todo seguro. Pero ahora no, ahora había que agarrarse del Señor por la fe y vivir en la dinámica de la fe. Y esa fe comportaba una cruz. ¿Usted recuerda la invitación de Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oiga, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Dios ha determinado colocarlo a usted en el cuerpo que Él está formando para renovar todas las cosas, la iglesia. Esa nueva comunidad es el pueblo de Dios. Si usted quiere saber la dimensión de eso, váyale a Romanos capítulo 8, por allá donde Pablo está hablando del gemir de la creación, que gime la creación, y Pablo lo pasa del gemir de la creación, dice Pablo, y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, teniendo la primicia del Espíritu Santo, porque la creación misma será libertada de la esclavitud en la libertad de los hijos de Dios. Cuando nosotros seamos transformados, nosotros, lo que pasa es que Dios ha comenzado por nosotros. Nosotros no somos cualquier persona. Nosotros somos el pueblo de Dios mediante el cual Dios está transformando la humanidad y toda la creación, y comenzó por nosotros. ¿Usted le hace sentido en ese caso que tenga valor ser iglesia? ¿Qué valor tiene ser iglesia, hermano? Si nosotros somos aquellos a quienes Dios le ha confiado el evangelio y a quienes Dios le ha confiado la gracia de poder ser los primeros en anunciar que Dios ahí está renovando todas las cosas. Creó esa nueva comunidad, y esa nueva comunidad mira hacia una nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. Pero el camino es la cruz. La cruz, entiéndase, los sufrimientos que vienen como consecuencia de la fidelidad, o los sufrimientos que vienen como consecuencia del propósito de Dios para su crecimiento espiritual, o los sufrimientos que vienen por la fidelidad en tanto usted anhela, desea, quiere y busca, y Dios soberano hace las cosas como Él quiere. Pero Dios sabe cómo va a usarnos para que se cumplan su designio en cada uno de nosotros, individual y colectivamente. Las iglesias locales son como igualito que usted, con identidad propia, y Dios trabaja con cada una en particular. Eso es porque hay que hacer de la iglesia local, su iglesia local, en el contexto que esté, hacerla el centro de la edificación. Es decir, no va a edificar la iglesia
saliendo de ella uno y yo por aquí. No, no, no. Hay que diseñarlo juntos en oración. Hay que determinarse a hacerlo para gloria de Dios, porque el gran asunto de la iglesia es este: unánime para la edificación. Unánime, el mayor pecado que se puede cometer contra la iglesia es fragmentarla, dividirla. Eso debilita a la iglesia. Y no estoy diciendo que la iglesia no saque un equipo para que haga una cosa. No, estoy diciendo que en la esencia misma de la iglesia, si usted quiere, vaya a Hechos capítulo 1 y vea cómo nació y cómo ha seguido. Y el apóstol Pablo va a escribir a los hermanos romanos diciendo una sola cosa: para que a una voz glorifiquéis al Dios, unánimes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano mío, el asunto de la meta es que el cuerpo en su totalidad compone la iglesia. Y esas expresiones, cada iglesia tiene su expresión local. La iglesia tiene su expresión local como parte del cuerpo de Cristo. Así que exactamente, una iglesia local está establecida. Usted pregunta, ¿cuándo hay una iglesia local? Pues te lo leyó ya: cuando hay bautismo, cuando hay un cierto número de personas, cuando hay unas ciertas autoridades nombradas, hermanos que ejercen cierto liderazgo, no importa el número de gente. Ya sabemos que se trata de fe, esperanza y amor. Por supuesto que esa debe ser la base siempre, y más allá del número de personas que tengan, esa va a ser la característica de una iglesia fuerte y firme. Y cuando tienen un propósito en común, ¿no? Cuando tienen el propósito principal de glorificar a Dios. Correcto, ese debe ser el propósito, porque aquí estamos a fin de que seamos, y a mí me gusta mucho como Pablo lo dijo, a fin de que seamos, porque se coló hace unos años atrás en la iglesia una actitud, una moda, una manera de que la gente, hablando de adoración, creían que adorar era cualquier cosa, cantar y mucha adoración y muchas cosas, cuando la verdad es que adorar es asumir la verdad, bueno, en palabras de Jesús a la mujer de Samaria, en espíritu y en verdad. Y el Señor, la meta de él con nosotros, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, que seamos. Es un objetivo que Dios está cumpliendo desde ya ahora. Dios está glorificando ya en usted y en mí. Somos su iglesia y él ya se está glorificando. ¿O usted no entiende qué significa eso? Eso significa que Dios está cumpliendo su designio en usted, que le está haciendo como el Señor Jesucristo, que le está guiando, que la totalidad de su vida tiene que dirigirse a ser como Cristo. Y si usted no lo entiende todavía, se lo va a decir como Pablo lo dice. Porque yo sé que más de uno de ustedes, espero que no tengamos mucho ahí de eso, pero sí hay de esos apreciados hermanos sinceros, serios, honestos, que aman al Señor entrañablemente, que tienen una tendencia o que han sido instruidos como arminianos en la fe. Y una expresión de fe en la que el enemigo juega mucho con las emociones, porque su fundamento no es escritural y porque no se paran en lo que Dios dice, y le han enseñado que tienen que perseverar hasta el fin para ser salvos, que tienen que ganarse la salvación. Espero que no tengamos de eso, pero si tenemos, no hay que aborrecerlo, hay que amarlo así y ayudarlo a entender alguna vez y orar por ello, que Dios lo ayude, porque ¿qué resulta? Resulta que Dios no está esperando para darnos la salvación. Dios nos dio la vida eterna en Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y no serán hechos hijos de Dios el día que Cristo venga, son hijos de Dios ya. Amados, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amado, ahora somos hijos de Dios, y esto, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios está actualmente glorificándose y operando en usted el camino a la gloria que quiere manifestar por su carácter todos los días de la vida, siempre que usted coopere con Él y haga su parte andando en el poder del Espíritu. Y si no, aquí hay un texto que a mí me encanta. En Él también vosotros. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Alguien lo sabe de memoria? ¿Alguien se atreve a decir ese versículo de memoria? En Él también vosotros, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Cara a cara. ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo somos transformados? Mirando a Cristo cara a cara. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Así mismo es, mi hermana. ¿Sabe usted? Cada paso de madurez espiritual que usted da es una expresión de la gloria de Dios. Solo que hay un problema equivocadito aquí en esta cultura.
que la pentecostalización de la iglesia, uno de sus efectos negativos es que mucha gente, el Dios que clama y que conoce, el Dios que truena, que relampaguea y que hace mucho ruido como en la catarata del Niágara, y no el Dios que transforma el carácter, que saca al hombre de la tiniebla, que los hace ser fiel cuando era infiel, que lo habilita para que sea un hombre bueno cuando era malo, que le capacita cada día para hacer su voluntad, que quiere llevarle y que se ocupa de las cosas pequeñas de su carácter y su vida, que quiere que viva en armonía con su esposa, que quiere que tenga buena relación con sus hijos y que modele su fe delante de sus hijos, que es fiel en sus negocios, que hace las cosas bien. Cada cosa de esa bien que usted hace, oiga, que usted hace, y digo que usted hace, porque el responsable de eso es usted. Y usted y yo nos movemos, y me voy a adelantar a darle este dato, y solo que hablaremos de eso después en detalle. Nos movemos entre el fruto del Espíritu que produce el Espíritu y la virtuosidad de nuestra fe que debemos producir nosotros. Hay una responsabilidad que nos lleva a nosotros a decidir cada día, cada instante, y en ese instante que el Espíritu Santo quiere andar en comunión con nosotros para ayudarnos siempre a aprobar lo mejor, a aprobar lo mejor. Así Dios se glorifica y se está glorificando en nosotros. Cada vez que usted aprueba lo mejor, Dios está glorificándose en usted y en mí y haciéndonos más semejante al Señor Jesucristo. No sé si lo he enredado en algo. Es que, hermano Félix, es un privilegio el que Dios para esta generación nos dé esa bendición de ser que seamos los responsables de poder convivir para su gloria en este tiempo, sí, ya señor, cerrándose la dispensación de este tiempo. Sí, señor. Entonces, si usted... Y quiera el Señor que lo intencionalicemos y cree eso que estoy diciendo, hermano, créalo de todo corazón, que no es cuestión de ser evangélico, no es cuestión de tener la Biblia, de ir a un culto, es cuestión de ser iglesia y de vivir con la intención de que somos privilegiados por Dios, que nos ha puesto en sus manos el evangelio y nos ha dejado aquí en la vida para que le glorifiquemos, y Él se glorifica en nosotros en la medida que nosotros cooperamos con Él. Eso nos lleva al segundo asunto. Se debe dar a los creyentes un conocimiento básico en la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia local? Instruir a los creyentes en los fundamentos de la fe. Hermano, no podemos dar salto porque no se cree. Mire, hay un paralelo entre la vida física y la vida espiritual. Se llega a la vida física por nacer y a la vida espiritual también. En la vida física se crece como un proceso de alimentación adecuada conforme a la edad que tengo. ¿O no es así? No es así en la vida física. Usted no ha visto que a un muchachito le sueltan un niño de 3 días nació, le sueltan un tremendo trozo de plátano con un pedazo de salami. ¿Usted ha visto eso? No. Le dan a ese niño, le dan un biberoncito, si es que la mamá no puede amamantarlo, le da un biberoncito con su lechita, ¿verdad? Con su fórmula adecuada a su edad. Pues mire, eso sucede con la fe cristiana. Lo interesante aquí es que nos toca a los pastores, a los ministros, a los ancianos, ser astutos y darse cuenta de una cosa, y es esto: no todos llegamos a la fe con la misma dimensión de fe. Hay personas que llegan a la fe con poca fe. Hay personas que llegan a la fe con más fe. Y hay personas que llegan a la fe con mucha fe. Y usted como pastor, líder, debe darse cuenta de eso para saber qué tipo de alimento se le da a ese muchachito. Entiendas, ese niño espiritual. Para aprovecharlo. Porque Dios bendice su iglesia con las personas que Él quiere ahí para su gloria. Y le toca a ustedes como líderes saber. ¿Y cómo lo hacen? Pues mire, la razón por la que Pablo y Bernabé tenían un vínculo de visitar a los hermanos y de ir por los lugares y de volver a ellos, era porque ellos tenían esa preocupación. Era afirmarlo en la fe, dándole el conocimiento básico de la palabra, que es el evangelio y sus implicaciones. Pero no nos quedamos ahí, evidentemente. La iglesia local como centro debe darle a los creyentes conocimiento básico, pero debe darle más. Los creyentes deben tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios, y es una cosa en la que nosotros regularmente adolecemos mucho. Los evangélicos vivimos dando vueltas regularmente sobre un círculo concéntrico. Y óigame, lamentablemente no avanzamos mucho. Es que para algunos de nosotros la experiencia es como lo que pasó en Jerusalén. Usted ha oído lo que el autor de Hebreo escribe. Mire, ya está bueno. ¿De qué? De que estén hablando del arrepentimiento, de la resurrección. Sí, está bien, esa cosa la haremos si Dios quiere, pero vamos adelante, porque debiendo ser adultos, todavía somos niños.
Hermano, mire, Dios está aguardando que nosotros nos atrevamos a descender, a depender de Él, como para hacer las cosas que debemos hacer. ¿Y cómo sabemos eso? Hermano, otra vez vuelvo al tema. En la oración. En la oración. Eso es porque Pablo prefirió escribir para que se quedara. Porque el conocimiento profundo implica un poquito más que el compromiso de leer la palabra. Ustedes recuerdan que en una de las lecciones que nosotros dimos acerca de vida devocional, sugeríamos 5 cosas que deben hacerse con la palabra. La más simple de todas es leerla. Y mire, leerla no es cualquier cosa. Leer la palabra es exponerse a la limpieza de la palabra, porque una cosa que usted no se imagina quizá, es que la palabra de Dios es poderosa en sí misma y que usted no tiene que hacer muchas cosas con ella. La palabra de Dios, yo recuerdo a alguien que dijo, la palabra de Dios es como un león, tú lo sueltas y él pelea solo. Y es verdad. Mira, solo porque tú leas la palabra, solo con leerla, si la lees sistemáticamente, si la lees con disciplina, si la lees a tiempo y la lees con deseo de conocer a Dios, solo por leerla, es que la palabra es agua. ¿No lo he oído? Que como el Señor nos limpia, es por el lavamiento del agua, por la palabra. Tú te expones a la palabra y la palabra te va a mostrar, te va a ayudar, va a ser cada vez más limpio. El tema es que necesitamos hacer nuestra parte. La palabra de Dios, Pablo la escribió, porque no solo necesitamos leerla. Hablando de conocimiento profundo, hay que añadirle estudiarla. Hay que estudiarla. Estudiarla ya implica una decisión, una intencionalidad, un propósito, un disciplinarse, un proceso que, por supuesto, en la generación que vivimos es algo tan fácil, tan fácil. Mire, usted entra a internet y ahí están los cursos bíblicos y los estudios bíblicos, los métodos bíblicos y los libros. Oiga, yo recuerdo que yo compré mi primera concordancia. Yo casi tuve que, yo no recuerdo cuánto yo tuve que guardar para poder comprar esa concordancia y evitar comprar otra cosa. Mi concordancia, la primera concordancia que yo compré por allá, por 1972, me valió 17 pesos. Pero los pesos eran así, de ese tamaño. Eran 17 pesos. Mire, hoy en día usted tiene concordancia gratis, la que usted quiera, desde la exhaustiva, la concordancia exhaustiva de Strong, que es la más grandota de todas y que tiene, oye, no hay cosa que se escape de ahí. Hasta la más simple que usted puede conseguir temática, poner su... Hermano, es que hoy en día es tan fácil estudiar la palabra si usted quiere. A mí me gusta mucho, yo uso uno, el que más uso de los electrónicos es el Xword. No sé si ustedes lo conocen, espero que lo conozcan y que lo aprovechen. Xword a mí me gusta por simple. Hay mucho más complejos, pero elija el que usted quiera. Lo que quiero decirle es que usted debe ser un buen estudiante, porque si la iglesia suya va a crecer, es porque usted va a estudiar bien, a vivir bien y a orar bien, porque esos son 3 asuntos al que no se le puede fallar si su iglesia va a crecer a un conocimiento profundo de la palabra. Porque aquí le tengo una noticia. El tema es que la predicación es la que usted da del púlpito, no es la predicación. Eso es una parte nada más. La otra parte usted la vive y su gente la observa en su vida durante toda la semana, mirando a su mujer, a sus hijos. Usted sabe qué estoy diciéndole, que si usted no ora bien, si usted no vive bien y usted no estudia bien, usted nunca va a predicar bien. Porque para orar bien, tiene que ponerse a cuenta con Dios. Para predicar bien, tiene que ponerse de acuerdo, tiene que ponerse a cuenta con la palabra. Y para vivir bien, tiene que vivir a cuenta con su prójimo al día. Eso es lo que se llama glorificar a Dios. Eso usted no puede hacerlo por su fuerza. Cuidadito con eso. No vaya usted a aspirar a decir que yo quiero hacer eso. Sí, usted puede hacerlo. Lo recomiendo, sí puede. Doble la rodilla y pídale gracias al Señor. Señor, ayúdame, que yo quiero vivir bien, estudiar bien y predicar bien. Y Dios le va a bendecir para llevar a su iglesia a un conocimiento más profundo. Pero hay mucho más. Eso no se queda ahí, ¿verdad que sí? Hay que llevarlo a un conocimiento. Los creyentes deben tener oportunidades no solo de adquirir conocimiento. Y fue algo muy interesante de la iglesia local. Muy interesante. Ahora mismo esta pandemia vino a ponernos a prueba en ese sentido.
Se trata de los creyentes deben tener oportunidad de desarrollar capacidades que van más allá del conocimiento. Es decir, se trata de crear condiciones para vivir la fe. Yo hablaba con nuestros hermanos que tuvimos una celebración el domingo pasado. Hacía mucho que no hacíamos una celebración en tanto comer juntos, traer la comida y preparar la comida y comer juntos. Por la pandemia, pues gracias a Dios ya pudimos hacer una y hablamos eso. Hablamos de que necesitamos, hermanos. Esto es mucho más que comer juntos. Quiero decirle que la iglesia debe ser creativa en tanto como hacer que el evangelio llegue a cada sector de la sociedad. A cada lugar donde usted cree que sería bueno evangelizar, la iglesia debe llegar ahí. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Pues mire, es la iglesia responsable de crear oportunidades para que se desarrolle esa capacidad de vivir su fe. Porque si usted es de lo que vive en la iglesia, solo adquiriendo información, y usted no le enseña cómo se aplica esa información, resulta que también la gente se engorda espiritualmente. Es decir, ellos llegan a decir, yo sé eso. Y no hay cosa más terrible que acostumbrarse a la verdad. Yo creo que alguna vez le mencionaba y le decía a Tito, si no recuerdo a Tito, porque Tito el pobrecito que sufrió, yo con él en su casa. Ahí eso fue un honor, eso no fue sufrimiento. Dice Esther que eso fue un honor, no un sufrimiento, pero que yo fui que oí toda la conversación. Una pregunta sí. Cuando pueda. Sí, ahora mismo. Yo le decía a Tito en ese sentido de la necesidad que tenemos nosotros como creyentes de asegurarnos de ser auténticos, de vivir la fe que se nos ha dado y de asegurarnos de hacer las cosas tal como a Dios le agradan, porque ¿qué resulta? Estamos aquí y estamos aquí para seguir creciendo y modelar lo que decimos con palabras. Alguien dijo que iba a hacer una pregunta. Sí, gracias, hermano. Hubo un martes que usted no estuvo con nosotros y estuvimos conversando con relación al impactar en nuestra sociedad. Y parte de lo que comentábamos ese día es que nuestro contorno, o sea, nuestro diario vivir hoy día no está el 100% con nuestra comunidad. Es decir, yo me relaciono fuera del sector donde yo vivo. Yo tengo muy pocas relaciones aquí. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros impactar nuestra comunidad donde el trabajo nos exige casi 8 o 10 horas fuera? Cuando llegamos estamos de noche y de hecho, no tenemos casi ningún tipo de contacto con la comunidad. No sé, eso es lo que estábamos conversando y esa era la pregunta que estaba sobre el tapete. Excelente pregunta, hermano, excelente pregunta. Este domingo de eso prediqué yo a la iglesia, de eso mismo. Yo le estaba hablando del modo Dios, a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque la cultura occidental es contra la fe cristiana. Y nosotros los cristianos tenemos con sentido de urgencia que asirnos de la palabra de Dios. Por eso lo decía ahorita cuando decía volver a la casa. Asirnos de la palabra de Dios y pararnos firmes en los principios de la palabra que regularmente son contracultura. Contracultura, ¿qué quiere decir? Que el sistema exige una cosa y la fe exige otra. Y tú tienes que decidirte qué va a hacer. Tú tienes que decidir qué tú vas a hacer. Porque la verdad es que para mucha gente es simplemente fácil. Por eso, una de las cosas que pasó en la pandemia ahora es que ustedes ven que muchísima gente dejó la iglesia. Mucha gente dejó la iglesia. Los que no murieron han dejado la iglesia. ¿Y por qué? Bueno, porque mire qué pasa. Esta pandemia vino a darnos en el centro de la realidad de la vida. Se trata de la vida y la muerte, no de otra cosa. Y resulta que lo más que hemos pasado por allí, en el sentido de que la pandemia nos agarró firme y fuerte en la fe, hemos seguido creciendo espiritualmente, pero hemos ido haciendo los ajustes que hay que hacer en el camino para sobrevivir. Usted sabe de tanta gente que está en la opción negacionista, que están negando y que niegan. Dicen, ¿qué es eso? Eso es miedo, eso es temor a la muerte. Es una forma de disfrazar el miedo, de correr hacia adelante, de tratar de escapar protegiéndose ellos mismos, porque no tienen fe. Porque para poder encontrar el camino de esta vida, tiene que ser con fe siempre, por la fe siempre. Sin fe es imposible. Y muchísimos creyentes le fallaron a su fe porque eran unos religiosos, iban a la iglesia por mucha razón y no por su Señor. Vino la crisis y se apartaron. ¿Qué estoy diciéndole? Mire, nos toca a nosotros prepararnos, porque esta es una crisis, pero esta no es la última. Esta no es la última. Aquí mismo en Estados Unidos, sobre nosotros penden muchas cosas graves, tremendas, de legislaciones que se han hecho y de situaciones que van a venir en las que nosotros los creyentes aquí
vamos a tener que, bueno, yo les decía a mis hermanos, cosas como esta, sus hijos van a la escuela y a sus hijos en la escuela le enseñan que tú no puedes mencionar a Jesucristo. Aquí, a lo menos aquí en Estados Unidos, está prohibido por ley hablar del Señor en la iglesia, aquí, en la escuela. Pero no le prohíben a sus hijos ir a una comunidad gay. No le prohíben el proyecto de ley. Oiga, no le prohíben a los islámicos, no le prohíben a los budistas, no le prohíben a nadie hablar de su fe, le prohíben a los cristianos hablar de su fe. Y entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, ¿usted va a meterse el rabito de la pierna y le va a dar vergüenza que usted es cristiano? ¿O le va a enseñar a sus hijos que lo mejor que tenemos nosotros es que somos cristianos? Y cuando tú tengas oportunidad, dile a tu amiguito que Jesucristo es tu Salvador y que en tu casa oramos a un Dios vivo que se llama Jesucristo. Y díselo a tu amiguito. ¿Sabe qué va a pasar? Se lo van a decir a la maestra. ¿Y sabe qué es la maestra? Te va a mandar te va a llamar a ti. ¿Y sabe qué tú vas a tener que decir qué hacer? Dar razón de tu fe. Y te van a poner entre dos. Estoy hablando de lo que estamos viviendo aquí. Que a ustedes les va a llegar por allá también. Aquí estamos casi en lo mismo. Lo que pasa es que ustedes ya tienen leyes aprobadas y nosotros están en proyectos de ley ahí engavetadas porque han habido reacciones, pero vamos para allá acá. Hermano, contracultura en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, mi hermano aludía al trabajo. Hermano, hay que trabajar. Tenemos que trabajar. Es la forma que Dios sostiene su obra. El trabajo productivo es la manera de Dios. Todo el mundo está obligado a trabajar de alguna manera. Tiene que producir de alguna manera. No me pregunten, si yo me llamo al ministerio, pues si Dios te llama al ministerio, Dios te va a dar un trabajo en la iglesia para que te sostengan bien. Y si tú no puedes estar sostenido bien por la iglesia, dale a la iglesia el tiempo que tú puedas porque tienes que trabajar para tu familia, que es tu prioridad, no la iglesia, tu familia. Tienes que trabajar para tu familia, porque no puedes decirle a Dios, porque el tema es que Dios espera que tú trabajes para que tengas que compartir. Tú tienes que tener y es trabajando que se gana. Pero ¿qué resulta? Que tú tienes que ser sobrio. Tú tienes que ser sobrio. El Señor dice que no tienes que trabajar 8 días. El sistema aquí en este país, el famoso sueño americano, la gente aquí trabaja full time, part time, y si hay otro time por ahí también lo quieren para reunir dinero, para comprar una casa, un carro y vivir a la altura de los otros. Mire, oiga, es que tú eres cristiano. Si tú eres cristiano, el Señor dijo que trabaje 6 días. ¿Y sabes qué tiene que hacer? Trabajar 6 días. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Se llama obediencia. ¿Y tú sabes por qué Dios dijo que trabajara 6 días? Porque Él te quiere saludable para que te dure la vida. Y no estoy diciendo 6 días en el sentido de que hay que guardar el sábado. No me meto en el tema del día que tú guardes. Que necesita un día para ti. Necesita un día para dedicarlo a Dios. Necesita un día para tu vida. Porque si no te va a destruir. La cultura te exige, pero tú tienes que pararte y decir no. En la iglesia necesitamos tener sabiduría, cultivar el discernimiento, cultivar la apreciación los unos con los otros, ser sensible a la dirección de Dios para que todos a una voz entendamos que no es cuestión de adquirir conocimiento, es cuestión de ponerlo en la práctica y regularmente eso es hacia adentro los unos con los otros y hacia afuera con el prójimo. ¿Eso se entiende, hermano? Y otra parte, señor Félix, que quisiera decirle a él, es en base a lo que vea como necesidad dentro de la comunidad. La iglesia no puede llegar de último. La iglesia tiene que ser la primera que llegue. En medio de cualquiera que sea la necesidad que se presente en el entorno o comunidad donde tú vives, no te hagas el último. Hay que hacernos lo primero. Y ahí nos vamos a dar a conocer. Usted acaba de decir una verdad inmensa. Inmensa. Esa era la iglesia al principio. Hoy en día las iglesias obedecemos muchos factores culturales, entre ellos nuestro templo. Y una verdad que nos ha dañado mucho desde esa experiencia es que se ha hecho una religión intramuro. Es decir, que la iglesia se ha creído, nosotros la creemos por cuestión de valores de la cultura, usted ve, que la iglesia, la fe es un asunto intramuro. Aquí en Estados Unidos se ha enseñado y se enseña que la fe es un asunto personal, que nadie tiene que ver con eso y nadie tiene que ver contigo, porque es un asunto, no, eso es mentira y es del diablo. Mi fe no es personal, yo tengo una expresión de fe personal que me mandan a publicarla, que me mandan a decirla, que me mandan a hablar de ella. Entonces, ¿qué resulta? La iglesia al principio no era como nosotros, que como tenemos esos conceptos de iglesia, ustedes me han oído decir, ¿verdad? De católico practicante, evangélico profesante. Católico practicante, evangélico profesante.
que reaccionamos mucho como católicos romanos, porque esa es la fe católica romana, un asunto de ir al templo, de estar junto a nosotros, terminamos no por nuestra casa hasta el otro domingo. No, tal como dijo mi hermano, óigame, la iglesia debe instruir a los creyentes, aplicar la enseñanza de la palabra, motivarle a que donde quiera que esté brille. Tú eres maestro, tú vas al sindicato de los maestros, habla de tu fe en el sindicato de los maestros. Que tú eres un albañil, habla de la fe, habla de tu fe con los albañiles. Oye, donde tú estés, tú debes de seguir tu fe y hablar de tu fe sin avergonzarte, porque no es un asunto de tu fe personal, es tu fe personal, pero te la dieron para que tú la disfrutes y la expanda en el nombre de Jesús. Y eso tiene que hacerlo la iglesia local. Lo que pasa es que regularmente nosotros nos conformamos con ir a la iglesia, dar el culto, dar la predicación, terminar el culto y ya hasta el domingo que viene, si es que no tienen ministerio, nosotros nos esforzamos y yo les exhorto a que se esfuercen, y yo sé que muchos de ustedes lo hacen, en especializar ministerio, hermano. Es decir, hay en la iglesia gente que tiene fe, en particular, una fe muy particular, gente que le gusta orar, pues mire, organiza a todo el que le gusta orar y forme un grupo de apoyo de oración. No hay gente que lo que le gusta es ir a la cárcel, visitar a los pobres, eso, mándelo para la cárcel, que vayan, hablen a los presos. A otros que le gusta es hacer amigos y tener mucha relación social, pues póngalo a eso, que haga relaciones sociales, pero es que todo puede dirigirse y debe dirigirse a que al final nos encontramos todos haciendo un esfuerzo por dar el evangelio, por compartir el evangelio, porque otro oiga de Jesús y por supuesto lo que es mejor, dando evidencia de nuestra firmeza en la fe. Si no hay relación a eso, me voy al número 4 un poquito. Sí, una cosa importante para no salir del tema. Realmente nosotros en la comunidad donde nosotros vivimos, es donde nosotros debemos impactar más a la persona, porque no importa que uno trabaje, uno tiene su espacio, ayudar hasta un vecino, un amigo, y también invitarle. Si uno tiene una célula, lo invita a su casa para orar. Si está pasando por una situación, hermano, vamos a su casa, vamos a orar por su esposa que está enfermo, su amigo. O sea, es una de las partes que nosotros debemos trabajarla más. ¿Por qué? Porque muchas veces es que llegamos a la casa, nos encerramos en una burbuja y no vemos hacia los lados, ni vemos a la persona que nos necesitan al lado. Que si usted puede ayudar a una persona de su comunidad, de su al lado, que usted tiene siempre personas que son necesitadas, usted llevarle alguito ahí para que ellos se sustenten o cualquier cosa así, y más la palabra, uno con una palabra de aliento, realmente nosotros debemos impactar nuestra comunidad y también con nuestra actitud y nuestro caminar, que todo el mundo sepa que nosotros somos persona cristiana, no por decirlo, sino por nuestro actuar, nuestro caminar y nuestro accionar. Entonces, eso es una parte muy importante. Excelente, mi hermana, excelente, excelente. Me gustó sobre todo lo que usted dijo, que de eso iba a hablarle ahora, porque lo voy a dejar ya por el camino, acerca de cómo Pablo usó la oración y cómo la oración es un elemento determinante. Hermanos, nosotros solemos orar entre nosotros y debemos orar personalmente, debemos orar como iglesia. Pero mi hermana dijo un asunto muy importante. La oración como un recurso espiritual a favor de lo que se pierden es algo maravilloso, hermano. Y siempre hay oportunidad. Mire, la gente siempre tiene necesidad y a la gente le gusta que oren por ellos. Pero no diga usted que venga a mi casa y ora por ti. No, mira, tú quieres que yo vaya a tu casa a orar por ti. ¿Qué necesidad tú tienes? Usted va a encontrar 1, 2, 3 groseros que dicen, no, yo no, a mí no. Pero va a encontrar mucha gente que dice, ay, sí, ven, ora. Y usted ora con esa persona. Y cuando usted ora con él o por él, Dios abre una puerta. Oiga, Dios abre una puerta. No hay cosa que ayude más a la iglesia local que la iglesia entienda y aplique y aproveche el valor de la oración. Hermanos, sin la oración no podemos. Pablo se dedicó, cuando hablaba exactamente de darle a la iglesia recursos para que desarrollaran sus capacidades más allá del conocimiento, la oración es ese recurso particular. Yo se lo mencionaba ahorita respecto a líderes que predican o que enseñan, que hay que orar bien, que hay que enseñar bien, que hay que vivir bien. Pero mire, la oración es el recurso de los recursos en la iglesia local. Por eso observe usted, si usted quiere obsérvelo, le voy a dar una tarea en el libro de los Hechos. Vaya y comienza a leer el capítulo 1 y vea usted cómo la iglesia, dónde nació y cuál era el ambiente de oración en el que nació y creció. Subraya, hágale un círculo en el libro de los Hechos cada vez que diga oraban o oraron. Trátame la Biblia, que no me quiero parar. No. ¿Cómo fue, Tito? No. Quería, hablando de la oración, recordar, a mí me ha impresionado
hablando también para mi hermano Emmanuel, como Pablo, una de las cosas que se le ve pidiendo por la que oren por él era para que el Señor abriera puertas. Y yo creo que es una oración que debe estar en nosotros día a día, porque las puertas están. Nosotros muchas veces por el día a día y el trabajo continuo y las diferentes preocupaciones, más todo lo que le metemos mano hoy en día, muchas veces no vemos las puertas. Y Pablo, cuando le dijo, oren por mí, manténganse ustedes orando, velando, pero oren por mí para que el Señor abra puertas, para que yo pueda predicar el evangelio y hablar de su palabra, presentar a Cristo como debe de ser. Correcto, correcto, sí. La oración, hermano, es la razón de ser de la iglesia. Orar no es pedir, orar es vincularse con Dios para ser instruido como un acto de justicia, para ser enseñado, para ser guiado, para ser fortalecido, para ser disciplinado. Usted, mira, una cosa que Dios use más para cuando oramos y queremos el vínculo íntimo con Dios. Él quiere que abramos nuestros corazones, y cuando le contamos la verdad de nuestros corazones, Él está ahí para entendernos y decirnos qué hacer, qué no hacer, de dónde apartarnos y hacia dónde ir. Hermano, la oración es un medio de santificación. Pablo, sí. Eso es si dejamos de ver la oración de manera mecánica en la mañana y en la noche. Si vemos la oración como un estilo de vida. Bueno, vino nuevo en odre nuevo. Ya le estoy diciendo, la demanda de la generación demanda que nos olvidemos de los modelos que no nos han funcionado. Y aquí hay un asunto muy interesante. Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Usted tiene que examinar su vida espiritual, y si hay algo que usted ha hecho siempre que no le ha funcionado, cámbialo. Pídale a Dios gracia y sabiduría. Y simplemente asumir una nueva manera. Yo le decía esta mañana, en terapia familiar hoy vino una señora a terapia familiar, y yo le decía a ella, usted sabe qué, que todo lo que se aprende aquí se desaprende aquí. Es decir, si usted adquirió un vicio o algo que no es una forma que espiritualmente le ayuda, abandónelo y haga otra cosa diferente. Pídale a Dios que le guíe. A eso sí, no deje de hacer una cosa por dejar de hacerla, por cambiar. Haga aquello. Óigame, hermano, no me voy a cansar de decirle que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Si usted no sabe qué hacer, yo le voy a decir cómo aprenderlo. Vaya de rodillas y pregúntele a su Señor qué debo hacer. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Ore y espere en Él, que el Espíritu Santo está en usted, entre otras razones, para guiarle a toda verdad. Entonces, hermano Félix. Sí. Me gustaría añadir algo concerniente a lo que dijo el hermano de que pasamos 8 a 10 horas al día en el trabajo, y muchas veces vemos eso como algo negativo que quizás nos quita de la comunidad donde vivimos, pero también debemos ver el trabajo como una oportunidad también, y ver el trabajo como una misión, un campo misionero también, que tenemos la oportunidad, compañeros de trabajo, clientes, diferentes personas con las cuales interactuamos en el trabajo, que quizás en otro aspecto de nuestra vida no tendríamos la oportunidad. Sí y no, hermano mío, sí y no. Lo que usted está diciendo tiene razón, pero eso demanda un grado de madurez que nos exige, por esta razón simple. El trabajo es un tiempo que usted alquila o vende y que no pertenece a usted. Usted como creyente no debe usar su tiempo en el que le están pagando para trabajar para predicar. Dije sí y no, porque sí, una cosa que usted sí puede hacer es pedir sabiduría, por esa razón tan válida que usted acaba de decir. Pedir sabiduría, estar atento, velando y orando para hacer contacto, para dejar caer una boronita aquí, una boronita allí, como yo me encuentro contigo, mira, ¿dónde podemos encontrarnos para que hablemos? Y usted establecer puentes relacionales con sus amigos, con sus clientes, con su jefe, con su compañero de trabajo, puentes relacionales, pero no use nunca su tiempo cuando usted esté en el trabajo, porque la palabra de Dios enseña que no debemos servir al ojo, que debemos servir como al Señor. Ese tiempo de su trabajo, usted tiene que trabajarlo para Jesucristo, no para el jefe suyo, no, con la fidelidad que Jesucristo le exige a usted. Sea fiel y trabájele a Jesucristo. Y yo le tengo un testimonio tremendo, ¿sabe? No, con eso estoy de acuerdo, hermano. No estoy hablando de tomar el tiempo en el trabajo para predicar,
pero son las relaciones que uno establece a través del trabajo, a través de las oportunidades, le amplia el campo a uno de poder presentarle el evangelio a otras personas. Sí, magnífico. Por eso dije que requiere un grado de madurez, porque resulta que yo quise decirlo, aplicarlo así, porque el común denominador entre evangélicos que se sienten motivados a predicar es que a veces tienen ese problema. Nosotros aquí como iglesia hemos solucionado ese problema y hemos ganado mucho en el sentido de que los patronos y las compañías donde los creyentes de nuestra iglesia trabajan o los quieren poner en posición de jefe o los quieren y lo ponen de ejemplo y lo quieren porque son de los mejores, porque le metemos por la cabeza, usted no le trabaja a Westinghouse, usted le trabaja a Jesucristo, y han vivido y viven su vida, su fe así, es una fidelidad que no implica, interesante, que no implica predicar y siempre tienen oportunidad de predicar y siempre están buscando a alguien. Por eso que dijiste, Daniel, sí, el vínculo, la presión de que implica el trabajo se puede transformar en oportunidades, pero como decía, se necesita un cierto grado de madurez para uno no caer en cualquiera de estos extremos, porque la verdad es que el común denominador, no estoy diciendo que es el caso de ustedes, pero el común denominador es que entre los evangélicos, en sentido general, no sabemos manejarnos en el sentido de cuándo estoy y cuál es mi deber respecto a mi trabajo y cuándo estoy y cuál es mi deber respecto a cuando soy una persona libre. En ese sentido, sí, hay que aprovechar cada oportunidad, ¿cierto? Pero que el Señor nos ayude a hacerlo así como para el Señor. Hermano, perdón, cuando hacía la pregunta tal vez no me di a entender bien. Estaba haciendo quería expresar con relación a la iglesia local, o sea, cómo la iglesia local puede ser ejemplo en la comunidad cuando ya dedica tanto tiempo a la hora de laborar. Obviamente, cuando estamos en nuestro diario vivir, en todo momento lo utilizamos para darle gloria a Dios con nuestro carácter, con nuestra actitud, y por eso podemos llegar a otra persona y por eso podemos ser un medio evangelizador. Pero más me refería a la iglesia local, como estamos en tantas situaciones que nos llevan tanto tiempo el trabajo, no me da tiempo a tener, bueno, de hecho yo tengo un uniforme de trabajo, para poner un ejemplo, estoy con un uniforme de trabajo hoy martes, hoy yo lo más cerca que he tenido con mi comunidad ha sido un carro concho que tomé al frente, llegué a trabajar y otro para regresar, o sea, no he tenido más contacto, y en ese sentido es como iglesia local, en la iglesia de los Girasoles está para dar luz en esta zona, en la zona sur y esta área por aquí, pero no tengo contacto con ninguno de ellos. Lo decíamos al principio que por eso que la iglesia local debe ser centro de edificación, porque tú quizás, a ti que tienes trabajo y que tenga el trabajo, tienes poca posibilidad por ti mismo, pero si la iglesia organiza un cierto programa en la que tú estés involucrado y en la que tú te involucras, entonces sí puede ayudar en alguna manera. ¿Entiendes eso, hermano? Y también, también en la parte de que cuando él parte a coger el coche, ore por su comunidad. Vaya orando por la misma comunidad, aunque él no la vea. Muchas maneras. Exacto. Muchas maneras. Escúchame que debo seguir ahora, porque nos quedan 3 todavía. 3 principios. El apóstol Pablo hablaba de los creyentes que deben estar equipados para el servicio cristiano, pero para todos los creyentes es determinante que la iglesia se ocupe de leer y de ayudar, de instruir para saber cuál es la razón por la que tú estás aquí en la iglesia. Hermano, eso que va a decirle es una cosa que parece mentira. En las iglesias regulares, la gente asiste y no sabe para qué están ahí. Y mire, una cosa que le cuento. En la iglesia no hay una sola persona que esté ahí por estar ahí. En la iglesia, todo el que está ahí está por una razón que Dios le ha dado para estar ahí. Y esa razón se llama servir. Para servir de alguna manera. Eso es porque es necesario que nosotros estemos abiertos a la dirección del Espíritu Santo, y reitero eso en el sentido de que tenemos unas cuantas listas de dones en 1 Corintios capítulo 12, en Romanos capítulo 12, tenemos lista en Efesios capítulo 5, capítulo 4, pero hermano, ¿habrá dicho alguien que esa es la totalidad de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de alguien? Y no estoy hablando de dones extraordinarios, no hablo de ese capítulo, yo ahí no pierdo mi tiempo. Yo creo que la palabra de Dios tiene valores suficientemente claros para que nosotros, en el marco de lo que somos y tenemos, desarrollemos la destreza y los dones que Dios quiere que tengamos para hacer su obra aquí, en ese marco de contexto que tenemos iglesia local.
Y no me refiero a dones extraordinarios. No estoy diciendo que hay que hablar en lengua, que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de pedirle a Dios dirección para saber para qué y cómo funciona mejor cada uno de los miembros de su iglesia. Porque una cosa que va a suceder, que mínimo tienen 1, 2 o más dones. Y esos dones son la base a partir de donde el Espíritu va a comenzar a desarrollar el carácter espiritual de esa persona. Pero esa persona no lo va a hacer solo, ni el Espíritu lo puede hacer sin que él participe. Y en la iglesia normalmente, como que tenemos miedo de hablar de eso, como que eso no se usa. No. Es el puro catolicismo del siglo XVI que llegó a Santo Domingo y que todavía está imperando mucha gente. Es decir, que el cura es responsable de todo. El otro día estábamos en una reunión de hombres en la iglesia y no es reunión de hombres, era que íbamos a comenzar el culto y los hermanos que cantan me llaman, Pastor Félix, venga para que ore, y yo me paro y digo que yo ore porque me dice, es que vamos a comenzar el culto y queremos que usted comience. Digo, espérate un momentito, que yo comience como, no que usted ore, espérate. Y es que yo tengo un telefonito rojo con Dios. ¿Por qué honora a uno de ustedes? Usted no tiene el mismo Espíritu Santo que yo. No, pastor, sí, pero queremos que usted ore. Digo, sí. Ustedes creen que yo soy el cura evangélico. Pues yo no soy el cura evangélico. Yo voy a orar por ninguna razón que no sea la que ustedes están pensando. Si es que están pensando así. No, pastor, no. Nosotros sabemos que podemos orar y queremos orar también, pero quisimos darle el privilegio a usted. Digo, bueno, ahora sí, está bien, muchas gracias por el privilegio. Y yo oré. Pero ¿qué resulta? Que en el inconsciente de los evangélicos creemos que el pastor, el líder, el misionero o el diácono, el que está ahí como líder, él es responsable. ¿Y qué pasa con todo lo que está en el banco? No, ellos vienen, ellos asisten, pero ¿qué hacen? Nada. Y yo pregunto, ¿y esa es la iglesia del Señor? Y entonces, ¿qué hacemos con la enseñanza de 1 Corintios capítulo 12? Porque eso no está ahí para decorarlo, está ahí para que lo apliquemos. Lo que pasó en Corinto pasa en todas las iglesias locales. Pablo lo puso a los corintios porque los pobrecitos ellos tienen tantas dificultades, pero está ahí para nosotros. Y nosotros como líderes y pastores necesitamos asegurarnos de que los hermanos en la iglesia mínimo sospechen. Dice, ¿cómo se sabe cuál es tu don? Pues mire, no es difícil. A lo que te gusta hacer en la iglesia, hazlo. Y si usted hable con ellos, póngalo a hacer lo que le gusta. Posiblemente se van a equivocar. Voy a decir, a mí no, yo hice eso que usted dijo, pero no me gusta. Ok, ¿qué te gustaría hacer? Pero mire, póngalo. Yo tuve una experiencia maravillosa que yo doy gracias al Señor porque así me pasó. Cuando yo era un pastor joven, yo tenía 22 años, me gradué, recién graduado en el Instituto Bíblico. Yo fui a ser pastor en Santo Domingo. Y en Santo Domingo, yo llegué preguntando quiénes estarían dispuestos a ayudarme a hacer la obra. Y resulta que no, el concepto de iglesia que yo tenía es ese que le estoy contando, que para eso yo era el pastor. Así mismo me lo insinuaba, no, pero para eso le pagamos a usted, para que usted la haga. Y yo le dije, no, así no es, no, la palabra no enseña eso. ¿Y sabe qué hice? Me paré en el púlpito y dije, ok, ya que los hombres de esta iglesia no entienden que ellos tienen el privilegio de hacerlo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ayudarme a mí a hacer la obra aquí? Mire, y 5 muchachitos levantaron la mano, 5 muchachitos. Rolando Díaz, Manuel Smith, Omar Alvarado, Isidro Mendoza y un famoso momo que todavía anda por ahí. De esos 5, 3 salieron buenos predicadores. Yo lo enseñé a los 3 a predicar. Ahí yo le hacía mi nota, toma, predica, ve, y lo ponía en turno de a 2. Y mire, los 3 de esos 5 salieron buenos predicadores. Dice, ¿qué pasó? Bueno, es que nos toca a los pastores ayudarlo a ellos, a empujarlos un poquito, ven a esto, a aquello. Pero si usted no hace nada, usted sigue haciéndolo, usted siempre sigue haciéndolo, entonces no se queje que usted se queda solo. Porque usted ha ocupado ya todo el espacio que Dios tiene para todo, no es para usted solo. Usted sabe cuál es la razón por la que Dios nos regaló a nosotros, la iglesia, el privilegio de ser iglesia. Usted sabe cuál es la razón. Lo ha leído en Efesios capítulo 4. Para equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Usted sabe de quién es el ministerio? ¿De quién usted cree que es el ministerio? A ver, dígamelo a alguien. El ministerio es del Señor, no de los hombres. Es del Señor, pero el Señor se lo dio a alguien. ¿A quién se lo dio? A la iglesia. A la iglesia. Y si la iglesia, en persona de sus líderes, no equipa a los santos para la obra, equiparlo no significa darle instrucción. Equiparlo significa darle instrucción y ponerlo a hacerlo. Darle instrucción y que lo hagan.
Da la instrucción y póngalo a que lo haga. Y en el hacer, oiga, en el hacer se va perfilando cuál es la capacidad y qué es lo que le gustaría. Y ese don, si tiene esa capacidad, esos dones, lo va a adquirir y lo va a mejorar y lo va a mejorar, lo que sea. Y eso va en función de lo que necesita. Solo que le toca a ustedes como iglesia preguntarse a ustedes mismos y leer bien su ambiente, qué necesitamos nosotros aquí como iglesia. ¿Qué necesitamos nosotros? Porque si no leen bien su contexto, van a tener problemas de encontrarse imitando a otra iglesia, haciendo cosas que no tienen nada que ver con ustedes. Y eso así lo que le va a poner a invertir recursos y a perder el tiempo. Y hay una cosa más, que es el número 8, que dice que el principio que dice que debe desarrollar su propia estructura y forma contemporánea para desarrollar el principio bíblico antes diseñado. Eso sí, este principio lo debe llevar a usted a cuestionarse y a preguntar. Y yo recuerdo esto, cuando yo fui a San Juan de la Maguana a comenzar la iglesia bíblica allá, yo fui y dije, se acabaron los bancos, nosotros no podemos tener bancos. ¿Y cómo vamos a tener banco aquí en este pueblo donde todo el mundo le use silla de guano? ¿Y sabe lo que hice? Silla de guano para todo el mundo, porque eso es lo que todo el mundo usa en la casa. El púlpito, aquí no podemos tener un púlpito como la usa, no, aquí un púlpito de guano tejido también, vamos, hagamos un púlpito, mire, y lo hice todo a lo más cercano a la mentalidad de la gente de San Juan, y la gente iba a la iglesia y se sentían cómodos. Si a esta iglesia sí es rara, porque mira, qué bien, se parece a mi casa, pues esa era la meta. Digo, de una cosa elemental le estoy diciendo. Excelente. Le estoy diciendo que nos toca a nosotros leer como iglesia el medio, el barrio, el sector donde estoy, ¿qué necesitamos nosotros? Oiga, y desarrollar su propia estructura. Hermano, ustedes no pecan que ustedes cambien las cosas que la gente siempre hace y las iglesias hacen. Eso no es sagrado, hermano, eso no es santo. Eso es cuestión de la tradición de los hombres. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Lo que Dios les guía a hacer. Lo que Dios les guía a hacer. Ahora usted tiene que ser suficientemente valiente para decir, bueno, a mí Dios me guía. Y si Dios le guía, hágalo como Dios le guía. No se preocupe, cuente con Dios, que Dios no lo va a dejar quedar mal. Pero asegure de hacer lo que Dios le guía, ¿verdad? Y usted dice, ¿y la tradición nuestra? Pues mire, en lo que la tradición suya sea buena, aprovéchela. Pero lo que no le sirva, por favor, no pierda su tiempo, de que porque siempre lo hemos hecho así. No hay cosa que le haga más daño a la iglesia que esa famosa frase. No, es que nosotros siempre lo hemos hecho así. Óigame, eso no es exactamente la voluntad de Dios, porque Dios no vive ayer. Lo de Dios siempre es hoy, en el presente. Bueno, como usted leyó todo el material, yo supongo que todos los principios que están escritos tal como Goetz lo escribió están ahí, te lo tiene disponible. Yo le he dado sobre esos principios, quiero darle alguna manera que le ayude a amarrarlo y aplicarlo a su vida en la iglesia local. ¿Se ha entendido eso, hermano? Sí, Félix. Creo que usted nos tocó el 7, bastante importante. Los creyentes deben de recibir orientación para desarrollar una familia. Sí, ese me lo volé. Yo sé. Sí, ese me lo volé. Eso fue por el viaje, fue que se puso a comer aquí patel en hoja. No, mira, sí, sucede que la iglesia creo que la razón por la que me lo volé es porque había hablado ya un poco del tema de que la fe debe vivirse en los diferentes contextos, pero tú tienes razón. Sí, la iglesia debe de tomar a la familia como un capital, pero tremendo. Ya decía al principio que hay que volver a la casa. No podemos tener una iglesia que ora cuando está junta todo como iglesia. La iglesia, su expresión mínima es su casa de familia. Y si no son creyentes, porque los creyentes oren y que le den ejemplo. Ahora, una cosa que es importante de la familia es que allí donde se vive la fe. Y ahí donde necesitamos es amar de corazón. Ahí hay que amar de verdad. Y ahí hay que instruir a los hermanos para que se sirvan por amor uno con otro, que le sirvan a su prójimo no creyente, que no se afanen por predicarle el evangelio a su prójimo, a su pariente no creyente. Quiero decir, que lo amen, que le sirvan por amor, que si ellos le permiten, pues si usted le habla, si ellos le preguntan, usted le contesta. Pero el asunto principal suyo es el modelo de su fe, el vivir, el amor suyo, su fe por el amor hacia ellos. Y óigame, las cosas que Dios hace por ahí, hermano, mire, es tremendo. El principio es para que sean ganados sin palabra por la conducta. Es el tema. Porque donde hay un vínculo íntimo, la predicación no cala casi, no penetra casi. Donde hay un vínculo íntimo, lo que vale es la fe actuando, la fe que actúa por el amor. Y en ese sentido yo he sido un privilegiado, porque me tocó a mí ver venir al Señor
a mi padre, que nunca le hablé del evangelio, nunca le hablé, por razones obvias. Fue que mi padre me echó de mi casa cuando yo acepté a Jesús, y simplemente bastante distancia entre nosotros. Ese asunto yo lo resolví regresando con él por dirección del Señor, humillándome, pidiéndole que me perdonara, y mi padre y yo nos reconciliamos, pero yo nunca le hablé del evangelio a mi padre. Hasta 5 días antes de morirse, que mi padre me llamó y me dijo, ¿tú sabes qué? Yo he observado tu vida por los últimos 15 años y tú sabes qué, tú tenías razón. Yo lo que necesito es aceptar a Jesús. Y en ese momento mi papá se convirtió conmigo. Se murió 5 días después. Amén. Se murió 5 días después, pero él vio mi vida, fue lo que vio. Y el Espíritu Santo usó, fue la vida que me dio para que mi padre entendiera que el evangelio tiene valor. Pero me pasó así con mi hermana mayor. Mi hermana mayor hace casi un año atrás, yo sabía que ella y yo nunca le hablé del evangelio tampoco, porque ella y yo somos 2 personas, éramos 2 personas, pero mire, bien diferentes. Y yo acepté al Señor, ella vivió su vida como la vivió, como ella eligió su vida, y hace como un año atrás, yo sabía que ella tiene un concepto de su hermano que, cuidado con eso, usted si quería tener problemas con ella, háblele de un pastor para que usted vea cómo ella se ponía. Pues de todas maneras, lo que pasó es que ella me llamó hace como un año atrás y me dijo, tú sabes, yo quiero hablar contigo. Digo, ¿qué cosa? Me dice, yo quiero convertirme. Digo, ¿qué tú me estás diciendo? Me dice, que yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón ahora. Digo, ¿así? ¿Que tú te quieres convertir? Sí, yo te estoy llamando porque quiero que ore por mí, porque quiero aceptar a Jesús. Digo, güey, mi hermana, qué privilegio tan alto tú me has dado. Oiga, si yo predicaba media palabra, le instruí brevemente, ella aceptó a Jesús. Y oiga, el Señor le dio a transformar la vida de esa mujer, que es casi increíble. Dice, ¿qué pasó? Bueno, ella a mí no me lo ha dicho, pero yo sé que ella ha observado mi vida por los últimos 49 años. Y ella está segurísima que lo que necesitaba era convertirse porque ella vio la vida mía, porque tenemos otro hermano que no vive para el Señor. Pero yo bendigo al Señor porque yo sé lo que estoy contando, lo que me ha pasado a mí. Yo lo he visto pasar muchísimas veces en la vida de gente cristiana. A eso sí, tienes que vivir tu fe. Tienes que amarles. Tienes que servirles. No es cuestión de hablar del evangelio. Sí, de vez en cuando si te lo permiten, pero tienes que amarle. Oiga, amarle. Yo recuerdo un caso que tuve en Santiago, que si tú me permiten, antes de terminar, se lo cuento muy en breve. No sé si Alejandro no se va a recordar de ella, ¿no? No, Alejandro, porque Alejandro era un muchachito en ese entonces. Pues esa persona vino a la iglesia, ella y su esposo, pero él era inconverso. Y un día ella me dice a mí, pastor, yo tengo un problema. Digo, ¿cuál es tu problema? Que mi esposo me dijo que nos fuéramos este domingo que viene para la discoteca, que él quiere bailar conmigo. ¿Qué hago yo? Y yo le digo, váyase. Y me dijo, ¿qué? Digo, lo que usted está oyendo. No es el esposo suyo que le dice que quiera bailar con usted, váyase a bailar con su esposo. Dice, ay, no, pastor. Digo, hermana, váyase a bailar con su esposo. Pastor, ya le estoy diciendo, la palabra dice que se sujete a su pastor, ¿verdad? Usted no hace una pregunta. Yo le doy la respuesta, váyase a bailar con su esposo. Dice, bueno, si usted me dice, digo yo lo que tiene que hacer, póngase su mejor vestido, póngase su mejor perfume y obedécale a su esposo y hablemos después. Y ella me cuenta que ella hizo lo que yo le dije, se puso bonita y está preparada para irse para la discoteca y llega el esposo de ella. Y cuando le llega le dice, oh fulana, ¿y qué tú haces tan bonita? Y ella le dijo, pues tú me invitaste que hoy vamos para la discoteca un domingo en la tarde. Digo, sí, yo te invité. ¿Y tú vas a ir, verdad? Digo, sí, yo voy a ir. Ya sí, yo voy a ir. ¿Y por qué tú vas a ir? No te preocupes por la razón. Tú me dijiste que vamos y yo te digo que vamos. Así que vámonos. Y lo no, pues está bien. Y fue y se bañó. Y se cambió él y cogieron su montaña en el carro. Era en el Matún que estaba la discoteca donde yo iba. Y cogieron para allá. Y comenzaron a dar vueltas alrededor del monumento. Y 3, 4 vueltas. Y él le dice, óyeme, tú sabes una cosa. Yo creo que el Dios tuyo no quiere que vayamos para la discoteca, ¿no? No, hombre, no, vámonos para casa. Y se fue. A la semana se convirtió. Oiga, a la semana se convirtió el hombre. Vino a convertirse, yo quiero convertirme, se convirtió. Dice, ¿qué pasó? Bueno, dice Dios, para que sean ganados sin palabra por la conducta.
¿Por qué? Porque en los vínculos íntimos, donde hay vínculos íntimos, la palabra que hacia afuera opera con poder, hacia adentro tiene el problema de la vida. ¿Usted recuerda la confrontación de Jesús con sus discípulos? Perdón, con sus hermanos, capítulo 7 de Juan, ¿se acuerdan? Que ellos lo irrespetaban. Que ellos no, ¿por qué? Porque era su hermano. Jesús no le hablaba a ellos como le hablaba a otra gente, ni le enseñaba a ellos. Jesús vivió, por eso usted va a encontrar luego que los hermanos de Jesús aparecen como creyentes, pero ya por lo que vieron, por el comportamiento, por la vida, por el modelo, por lo que Jesús fue para ellos. No sé si hay alguna reacción ahora. Yo creo que es tiempo de terminar, hermano. 1 hora y media. Yo quiero hacer un comentario, Félix. Por ejemplo, de las familias cristianas, a mí me preocupa la parte de que, bueno, antes se le decía como tener altares en la casa, tener un altar familiar, en el sentido de sentarse con los hijos y orar y hablar de la palabra de una manera un poquito más informal y además con el lenguaje de los hijos, de los niños o de los adolescentes con la edad que tuvieran. Yo siento que eso se está perdiendo, o sea, como que eso los padres cristianos están dejándole eso a las maestras de escuela dominical, eso es para la maestra de escuela dominical, ellas son las que tienen que enseñarle eso, y como decía el otro chico, no sé de qué iglesia es, por la rutina de que tengo que trabajar, de que tengo muchas responsabilidades, o sea, no tienen como eso como parte de su deber, como un cristiano, enseñar directamente a mis hijos, enseñarlo en mi hogar, enseñar la palabra de una forma que lo puedan entender y tener ese tiempo especial como familia. Incluso a veces a los pastores hasta les cuesta tener su tiempo de familia, su día, a veces es como muy negociable el día que tiene dedicado a la familia. Y eso deteriora muchísimo y también afecta a la iglesia y al ministerio. Sí, hermana, vino nuevo en odre nuevo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Necesitamos ser creativos. Muchas de esas costumbres que en otro tiempo funcionaron muy bien, tienen que seguirse, pero tienen que nutrirse de la novedad. Hay que buscar formas de hacer lo mismo de forma diferente. Totalmente de acuerdo. De usar los recursos de hoy para atraer a los niños a hacer lo que les guste, que lo entiendan. Porque que no tiene sentido un libro frío con gente que está acostumbrada en una pantalla para arriba y para abajo, un libro frío para que ellos entiendan una verdad que nosotros se la aplicábamos antes cuando no existían esos recursos de una manera. Pero bien, ¿podemos seguir haciéndolo? Sí. Lo que necesitamos hacer es orar al Señor, pedir sabiduría e incorporar elementos nuevos a las cosas viejas. Los métodos, eso que necesitamos hacerlo, y yo estoy 100% de acuerdo con usted. Cuando yo digo que la iglesia debe regresar a la casa, a eso me refiero, que los padres deben, en este caso aquí en Estados Unidos, es urgente, no es si se quiere, es que tus hijos son bombardeados por todos los frentes aquí, desde el frente de la ley. Mira, aquí la ley es tan tremenda que los padres tienen que tener tanto cuidado que le puedo contar esto que no es mentira. Yo sé de padres que le tienen miedo, literalmente miedo a sus hijos. ¿Por qué? Porque aquí hay un número de teléfono que el hijo levanta ese teléfono y llama a ese número y el papá está preso. A los 10 minutos está preso. Porque el muchachito dijo una mentira. Él nada más tiene que decir, mi papá me golpeó en ese teléfono. Y a los 10 minutos está preso el papá. Bueno, ¿qué estoy diciéndole? Necesitamos en casa cimentarnos en la palabra, buscar la manera, pedir, orar, ser creativos. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender y mantener los valores de nuestra fe desde la casa, porque afuera todo está en contra. Afuera todo está en contra. Digo, no nos andan persiguiendo, buscándonos para matarnos, pero el sistema en la iglesia, en la escuela, le enseñan a tus hijos todo lo que no debieran enseñarles, que contra la palabra se lo enseñan. Y tú debes, por supuesto, en este caso, los padres aquí, yo le instruyo en cuanto a la necesidad de hacer eso, de volver a la iglesia a su casa, de que su iglesia sea una expresión, de que su casa sea una expresión de su fe, que saquen tiempo de alguna manera para orar, para leer la palabra, para tener tiempo devocional. ¿Cómo hacerlo? Pues mire, oren como familia y que Dios le guíe, porque necesitamos ser creativos. No tenemos método ahora, si estamos experimentando demasiadas cosas nuevas, pero yo sé que incorporar una computadora o incorporar una tablet o un celular o incorporar un cierto video. Nosotros tenemos en la iglesia un canal que hemos alquilado, un canal que alquilamos que se llama, es de cristianos, es solo cristiano, es solo de materiales cristianos, en inglés y en español. Ahí lo tenemos a disposición de los hermanos. Usted puede ir ahí, hacerse ese canal, entre ahí y usted puede coger material de ahí y usar video y usar estudio bíblico para hacerlo, para enriquecerlo, para ayudar a que se haga de otra manera. Lo que hay que hacer es, no se puede dejar de hacer.
hay que hacerlo. La manera es lo más irrelevante, lo que hay que hacerlo. Pensar creativamente para seguir orando, seguir instruyendo a los hijos y poder plantearle un frente al terrible enemigo que está afuera. Porque si no, hermano mío, nos lleva el río. Tito, te toca a ti. Amén. Nada, sí, muy interesante, uno de los temas más interesantes que he visto, como nos habla directamente. Y esos principios, bueno, ponerlo en práctica, comenzar a ponerlo en práctica, estudiarlo más también y poder hacer los ajustes. Entiendo eso. ¿Estamos orando entonces? Sí, y hay 3 cosas que yo les sugiero que no hagan, Tito. Acuérdate, no se ahorra verdades. La verdad que tú aprendas, por favor, ponla en práctica, vívela, que Dios te va a dar más verdades. Si tú vives lo que tú aprendes, Dios te da más. Si no lo vives, te quedas tranquilo, ahí te da tranquilo, porque simplemente Dios no le va a dar al que tiene para que tenga. Le va a dar para que lo use. Por eso es que al que tiene que se le da, porque lo usa. No ahorre verdades, tampoco ahorre pecado, porque el pecado te aparta de Dios y no podrás servirle a Él en ninguna manera con pecado, en ninguna forma de pecado. Y por supuesto, tampoco ahorre dinero, excepto que tenga un proyecto que pueda usarlo y que vaya a usarlo. El dinero que tú tienes, que no es tuyo, te lo da Dios. Pon todo el que tú puedas en la obra de Dios, que donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Amén, amén. Amén. Oramos. Oramos. Te damos las gracias, mi buen Dios, mi buen Padre, en esta noche. Te damos las gracias nuevamente por permitirnos vivir este día, pero por permitirnos también, Dios, participar en esta clase que estábamos esperando. Mi Dios, gracias por el hermano Félix. Gracias por cada una de las iglesias representadas aquí. Gracias, Señor, porque los principios aprendidos hoy y vistos hoy, Señor, son principios bíblicos, principios de tu palabra, sacados de tu palabra, mi Dios, que vienen a ser para beneficio de la obra tuya, mi Dios. Oramos, Señor, por los corazones de cada uno de nosotros, para que nosotros que estamos oyendo estos principios, aprendiéndolo, estudiándolo más, Señor, podamos ponerlo en práctica y hacer la diferencia en nuestras iglesias. Padre, esto se trata de hombres y mujeres fieles a ti, que querramos seguir el fiel consejo de tu palabra, mi Dios, y obedecerlo. Oramos, Señor, para que tú nos des una buena noche y que nos pueda ayudar, mi Dios, a como iglesia poder seguir hacia adelante. Ayúdanos, Señor, a poder pensar en grande con estos proyectos, con estos principios y estas cosas que hemos aprendido. Alabamos tu nombre y te bendecimos, mi Padre bueno, y te pedimos, Señor, que seas tú guiando nuestras vidas para que nosotros podamos aprovechar el tiempo que nos queda en una generación que tú la llamas perversa, pero que nosotros estamos llenos y capacitados por tu palabra y por las diferentes formas en las que tú nos has enseñado y nos puedes enseñar y los recursos que tú nos has dado. Bendice, Padre, al hermano Félix nuevamente. Bendice cada iglesia, cada familia hoy representada aquí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.